Hola, buenas tardes. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Hoy tenemos una sesión pues muy especial porque estamos haciendo por un lado una clase abierta de la maestría de gestión y estamos trabajando en articulación con el Observatorio de Cultura y Economía, que trabaja, que es un proyecto que también ha estado articulado en la maestría y en donde estamos realizando investigaciones en donde varios de los alumnos que pertenecen están participando en estos momentos. Mi nombre es Diana Cifuentes, yo soy la coordinadora misional del observatorio y hoy tenemos la presentación final de una serie de presentaciones que hemos venido haciendo, en donde estamos socializando investigaciones que se han hecho con el apoyo del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Colombia. Y en el día de hoy tenemos a Juliana Barrero y a Javier Machicado, que ellos son los directores asociados del lado B, y nos van a hacer una presentación sobre una investigación que realizaron sobre el fomento a la circulación de bienes y servicios creativos en Colombia. En la segunda parte, pues vamos a tener a Claudia Triana, que también va a hacer una presentación. Entonces, apenas ellos acaben la presentación, viene Claudia Triana también con su presentación, y todas las personas que vinieron también invitadas desde el observatorio, pues están muy invitadas a quedarse a las dos sesiones. Les agradezco mucho y los dejo en compañía de Juliana y de Javier y de Emilio. Me toca cantar. Les vamos a contar un poco de dónde nace la investigación y un poco los antecedentes de la investigación. En el tema de la circulación hemos tenido experiencias distintas con sectores con comportamientos muy distintos, o sea, como pensar en el sector de la música, el sector de las artes visuales o plásticas, el sector editorial y el sector de la música. Entonces, puntualmente, una de las primeras experiencias que tuvimos con el sector de la música era hacer un análisis a nivel nacional de sobre cómo se estaban gastando los recursos o los presupuestos en la cadena de valor de la música. Entonces, cadena de valor de la música convencional, porque después vamos a desdibujar esa idea de cadena de valor convencional. Cadena de valor convencional: creación, producción, comercialización, distribución y finalmente consumo, que es como nos enseñan la cadena de valor del sector cultura, que sigue siendo una generación de valor lineal. En ese ejercicio de ubicar cómo se estaba generando, se estaba haciendo la inversión del sector de la música, ¿qué encontramos? Que había un importante recurso que se va al tema creación a través de los estímulos, que importante es un decir, a veces no tan importante, porque se hizo el análisis de 5 ciudades del país, como 5 ciudades principales. Entonces eran lo primero creación y mirar cuánto se iba para creación. Lo segundo, en temas de producción, pues que el ministerio en general o las políticas culturales no hacen inversión directa en producción en ninguno de los sectores. Producción casi siempre se hace a través de incentivos parafiscales. El tema de circulación, comercialización, distribución, donde era un agujero negro, y finalmente el consumo. Entonces, artes, creación, está a través de estímulos y de concertación desde los gobiernos locales como desde el gobierno nacional. Producción, en el caso de música, pues no había algo directo, PULEP es lo más directo, y un gran globo que se llama circulación, y cuando vimos los presupuestos más grandes se iban a ese tema de circulación. Y finalmente una cosa que llamaban consumo, pero pues estaba desdibujada cómo era esa intervención desde la política pública en consumo. Entonces, para resumir la historia, había un componente muy grande que es el componente de circulación, pero desde las políticas públicas. Cuando entramos en la discusión con los agentes del sector, o sea, cuando uno ya va a la agrupación musical, cuando ya va al manager, cuando ya va al productor musical, lo que encontraban era que el eslabón más débil, o donde sentían que había un gran cuello de botella,
era el punto de la circulación. Entonces, ahí empieza a haber un problema de consistencia y decimos, bueno, si la política pública lo que más le invierte es a la circulación, porque el sector lo que ve que es más complejo de resolver es el tema de la circulación. Cuando entramos a resolver y a mirar qué se estaba entendiendo por circulación desde las políticas públicas, para nosotros era un análisis más enfocado a un tema de facilitar el acceso. Entonces, por ejemplo, caso Bogotá, todo lo que entraba en ese rubro de lo que se llama circulación están los alparques. Sin embargo, cuando uno le pregunta a las agrupaciones y le dice cómo es su circulación, le dice fatal. El circuito Chapinero lo agotó en un mes, si lo amplió Teusaquillo, y a los otros bares, pues en 3 semanas ya hizo todo el circuito. Entonces, ahí es donde estaba la inconsistencia. Pero por el otro lado, si uno le preguntaba a la política pública, decía, es que yo ayudo a las bandas a circular con los alparques, pero cuando uno le pregunta a la banda, le dice, los festivales al parque, o en general los festivales, no le pegan a la circulación porque me contratan una vez al año y no me contratan todos los años porque hay que renovar la cartelera. Entonces ahí empezamos desde el lado de cómo a plantearnos realmente cómo se está entendiendo circulación, tanto desde la política pública como desde los agentes. Porque finalmente los agentes lo que entendían por circulación tenía que ver con circuitos. Es yo donde toco, cómo me puedo mover, y no solo en el circuito físico, sino también todo el circuito digital. Entonces se estaba entendiendo una cosa mucho más amplia. Entonces ahí lo primero es que se rompe el paradigma de lo que entendíamos por circulación. Circulación realmente no es un momento, sino es el agregado de muchos momentos que permiten finalmente el tránsito de bienes y servicios. Y la política pública pues tiene un enfoque que es a facilitar el acceso. Es como le facilito la entrada, o sea, es más de formación de públicos y de facilitar el acceso que por vía de mercado uno no puede acceder. O sea, yo no puedo pagar la boleta de Stereo Picnic, el Estado resuelve la falla de mercado, es decir, en ese acceso, y yo accedo a través de los festivales al parque. Entonces ahí empieza la primera ruptura como en el análisis, que estamos entendiendo por circulación. La segunda, entonces ahí hay una cápsula que vamos a dejar aquí y vamos a abrir otra cápsula por este lado conceptual. La segunda cosa conceptual que empezamos a analizar es que no todo es Bourdieu. Desde el punto de vista que Bourdieu asume, sobre todo se ha enfocado en la intermediación de consumo, y es cómo le genero o cómo abro las puertas al consumidor para los bienes y servicios culturales. Entonces las intermediaciones se están haciendo siempre desde el consumo y de esa formación de públicos. Cuando empezamos a coger otro tipo de estudios, o sea, está el de la música, que además empezamos a ver que en ese proceso de circulación iba más allá que el momento mismo de distribución, sino empezaba también en la conexión con un productor ejecutivo, por ejemplo, que pudiera conectar ese bien o servicio musical con otros agentes de la cadena. Entonces, lo que era la circulación pensada desde el punto en el que yo voy a conectarme con el bien o el servicio, empieza uno a rebobinar. Rebobinar ya no, rebobinar todo mal. Empieza uno a devolver la película y dice, no, el problema no es solo ese momento, empieza a haber una cantidad de momentos antes que también intervienen en el punto de la circulación. O sea, si usted tiene un productor ejecutivo bien conectado, pues es muy probable que usted tenga más fácil el proceso de circulación en radio. Entre otras muchas cosas. Entonces uno se va volviendo y dice, bueno, pero si el creador tiene una mejor red en esa relación con el productor ejecutivo está mejor conectado
con los canales de radio, las fuentes de difusión o los medios en cualquier dimensión comercial o no comercial, facilita todo ese proceso de circulación. Entonces uno dice, no, es que el proceso de circulación realmente no es un punto, sino es la posibilidad de generar muchas conexiones e interacciones en esa cadena que hasta ahora seguimos entendiendo como lineal. Entonces viene el proceso de la intermediación. Lo mismo pasa con esas relaciones de intermediación. Nosotros normalmente conocemos, estudiamos y exploramos la intermediación de consumo, que es la definición del gusto. En esa definición del gusto es la relación del consumidor final con un agente que es el que le muestra el bien o el servicio. Entiéndase ese definidor de gusto en el caso del sector editorial como la librería. El caso del sector musical puede ser lo que se entienda como un venue en el sentido más amplio, que podría ser el teatro, o podría ser un bar. Finalmente usted va al bar y el bar le está mostrando una selección del curador de ese bar, entiéndase como la galería y una cantidad de agentes. Pero cuando revisábamos la política pública era extraño, porque si finalmente es el intermediario que genera esa conexión con el público, que es la conexión de lo que se llamaba la circulación, la política pública no trabaja con esos actores. No hay una dirección tan clara y tan específica como si lo hace en el campo de la creación o en el campo del acceso. Por ejemplo, puntualmente, el tema de las librerías. Si bien la ley del libro y la